La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno el pasado 1 de septiembre, resaltando logros, avances y logros en su administración, en diversos ámbitos como la economía, el desarrollo, la educación, la seguridad, salud y otros temas. La presidenta recordó que no llegó sola, llegó con todas las mujeres mexicanas, por supuesto resaltando esta dimensión de género. Mostró optimismo por los resultados del avance de la Cuarta Transformación, iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy vamos a comentar algunos de los puntos claves presentados en este informe, desde, por supuesto, la perspectiva mexiquense. Vamos a analizar no solamente logros, sino elementos, porque hay que recordar que el informe no solamente es los resultados de la administración, sino también es una ventana para poder mirar, para poder contemplar cómo se encuentra la situación política principalmente del país. Por ello hemos invitado en el hilo negro a la doctora en Ciencias Políticas, socióloga, Cecilia Cadena Inostroza, profesora investigadora especial en el Colegio Mexiquense, y al doctor en Ciencias Sociales, Juan Carlos Villarreal, titular del Instituto de Estudios Legislativos. Bienvenidos, un placer tenerlos acá. Gracias. Y vamos, para tener un piso parejo, una cápsula en donde vamos a presentar brevemente aspectos de este primer informe. El pasado 1 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su primer informe de gobierno en el Palacio Nacional, a 11 meses de haber asumido el cargo. En un mensaje dirigido a la nación, la mandataria aseguró que el país vive un momento estelar, con crecimiento económico, desarrollo y bienestar a pesar de los pronósticos negativos de organismos internacionales. Más tarde, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entregó el documento completo al Congreso de la Unión en cumplimiento de lo establecido por la Constitución. En su informe a la nación, la presidenta Sheinbaum resaltó que en el primer semestre de 2025, México alcanzó un récord en inversión extranjera directa por 36,000 millones de dólares y un incremento histórico del salario mínimo de 12% solo este año, que suma un alza acumulada de 135% desde 2018. Asimismo, destacó la estabilidad de la moneda nacional, el índice bajo de desempleo y la contención de la deuda pública en torno al 50% del Producto Interno Bruto. Confirmó que recibirá a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para acordar un entorno de colaboración en seguridad, aunque resaltó que dicha colaboración se realizará bajo un sello de responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y no subordinación. También celebró la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea. Defendió su estrategia contra la violencia, señalando una reducción en homicidios dolosos y el inicio de una política nacional contra la extorsión. Durante la tarde de este mismo día, en uno de los momentos más simbólicos de su periodo, los nuevos integrantes del Poder Judicial tomaron protesta como resultado de la reforma que instauró la elección inédita de personas juzgadoras en el país. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, afirmó Sheinbaum en su mensaje de informe. Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor, concluyó la presidenta con ánimo optimista. Algunas encuestadoras como Mitofsky, Encol, Demoscopía Digital, publicaron que a 11 meses el nivel de aceptación de la presidenta Sheinbaum registra niveles históricos entre el 71 al 79%. Y eso, pues, Cecilia, pues son datos muy, muy fuertes. Ningún otro presidente ni ningún otro gobernador en este momento los tiene. ¿Qué lectura hacer? La presidenta que llega, da su informe con un altísimo nivel de aceptación por parte de la sociedad. Sí, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí. Me parece que no es de sorprender, porque creo que la presidenta efectivamente da una muy buena imagen de trabajo,
de compromiso, ella está en lo suyo, incluso ahora que fue este verano donde muchos legisladores de su partido, políticos de su partido y de otros partidos andaban de vacaciones, ella estaba trabajando. Y yo creo que eso da mucha confianza a la ciudadanía. También hay que decirlo, la manera en cómo ha gestionado este conflicto con el presidente de Estados Unidos, creo que también le ha merecido respeto de las personas, incluso de los adversarios políticos, porque lidiar con un hombre como Donald Trump, que es tan grosero, tan atrevido a muchas cosas, y ella ha logrado, me parece que muy bien, enfrentar a este hombre, a este presidente, con todo su poder. Él ha insultado de muchas maneras y ella ha mantenido la calma. Y creo que esa, digamos, una mujer seria, de trabajo, con fuerza, firme, pues yo creo que da mucha confianza a cualquier persona. Y en un país donde se necesita eso porque hay mucho ruido, hay mucho desorden, hay mucho caos en otras cosas, me parece que eso da mucha seguridad a las personas y por eso no me sorprende que sea el nivel de aceptación tan alto después de ya el primer año de gobierno, porque siempre los gobiernos, las candidatas y candidatos, cuando ya son gobiernos, se desgastan porque pues, no pueden cumplir con todas las expectativas que teníamos cuando fueron electos. Sin embargo, creo que aunque no se han cumplido todas las expectativas, creo que la actitud de ella dice mucho. Es una persona ejecutiva que resuelve cosas y creo que eso da mucha confianza. Sí, sobre todo cuando defiende la soberanía, que ha sido un tema que está muy en cuestión. Y efectivamente, sí le dice algo muy importante, es decir, muchos presidentes, ni siquiera al año su popularidad baja. Trump, Milei, Macron, es decir, estamos frente a un fenómeno en donde los diferentes políticos muy rápido caen. Pero háblanos de la narrativa, muchos números, celebrando logros importantes, logros pequeños, diciendo, pues vamos, tenemos un momento estelar, así lo dijo, y vamos por más. ¿Qué te pareció la narrativa de la presidenta? Yo creo que, en principio, gracias por la invitación. Qué bueno encontrarme aquí con Cecilia de nuevo, que tenemos ya mucho tiempo de conocerlos y siempre he distinguido su inteligencia y hoy me gusta mucho estar contigo, Bernardo, también en esta conversación. Comenzaré diciendo que el resultado de las encuestas es el producto de esta narrativa. Es una narrativa que se ha venido construyendo en los últimos años. Y el poder se construye a partir de tres elementos fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ver con los símbolos. Y los símbolos que decidió la Cuarta Transformación para distinguirse del episodio anterior conocido como neoliberalismo están en el marco de pueblos autóctonos, comunidades originarias, ese discurso, la vestimenta, todo eso forma parte de una narrativa, ¿no? Colocar a la autoridad cercana al pueblo forma parte de esa narrativa. Y creo que ella lo hace muy bien por atributos personales, que creo que es otro de los componentes del poder. El atributo es muy significativo, en el caso de ella es una persona eficaz, es una persona que se levanta todos los días a trabajar, que constantemente está mostrando esta sobriedad, y todo eso constituye una narrativa que le es benéfica. Ahora, por supuesto, con una oposición débil y con un partido fuerte, como lo es en la actualidad Morena, esa narrativa camina de mejor manera. Ya lo platicaremos más adelante, pero creo que lo que tiene de soporte es la eficacia de la política social. El haber reducido el número de pobres tan significativo como lo tuvimos, el haber contenido lo que todo el mundo pensaba que iba a ser una crisis económica, que no ha sucedido, y mantener a raya un bullying, como lo es Donald Trump. Todo ese conjunto de factores le ayuda a la narrativa de su gobierno. Entonces, creo que ese es el resultado de estos números, ¿no? Muy bien, además siempre está al tanto de todo, ¿no? Es decir, y que es curioso, porque es una de las primeras presidentas o presidentes científicos, ¿no? No es político, no es abogado, no, ella es una ingeniera, ¿no? Los ingenieros van y construyen el terreno firme. Ahora, hubo una expresión que ha causado mucha polémica y es esta de
el neoliberalismo, ¿no? Es decir, el fin de esa noche oscura del neoliberalismo. Es una expresión muy fuerte, ¿no? Que ha causado polémica, sobre todo en aquellos que dicen, a ver, espérese, presidenta, estamos en un sistema de mercado, ¿no? Donde parte de ese liberalismo y neoliberalismo impera. ¿Qué quiso decir para ti o cómo interpretar esta perspectiva del fin de la oscura noche neoliberal? Sí, bueno, en primer lugar, un comentario sobre lo que decías, que efectivamente ella es científica y se ve en su forma de presentar su informe. Ella hace un esquema, presenta por puntos. Y aunque muchos han criticado que daba datos muy precisos, pero a veces pues muy amplio, pues ese es justamente el punto, que ella está al pendiente de todo porque es capaz de hablar del Plan México y al mismo tiempo dar datos de los libros o de la inauguración de la Cineteca, ¿no?, que está haciendo. Y eso lo que muestra es justamente eso, que ella está en lo general, porque tiene que estar la presidenta de México, pero que también conoce los detalles de lo que se está haciendo. Y eso da seguridad, porque quiere decir que no se le escapan los detalles de lo que ella tiene que atender. Yo pienso que eso es el discurso político, ¿no? Yo creo que a lo que ella se refiere es que no es la economía de mercado la que va a mandar el desarrollo del país, sino esto que ya hemos hablado aquí, que le llaman humanismo, pero que en realidad es un capitalismo social. ¿Qué quiere decir? Que parte de las ganancias que se tienen del mercado no sean siempre para los mismos, es decir, para los empresarios o para los ricos, sino que se redistribuya entre la sociedad, que no se acumule la riqueza en unos cuantos, sino que esa riqueza se redistribuya, y ella dio datos de todos los apoyos sociales que se están dando. Pero al mismo tiempo, si nosotros nos fijamos bien en el discurso, ella hablaba de los inversores, hablaba de los empresarios. Ese es el neoliberalismo, porque es la economía de mercado. Son las empresas que también sirven y ayudan a la sociedad, que la gente tenga trabajo, que pueda consumir, que pueda acceder a bienes y servicios. A mí me parece que más bien no hay ningún país, bueno, sí, quizá Corea del Norte, que son más, el neoliberalismo no existe, sino solo la economía del Estado, pero me parece que ella más bien se refiere a eso, a la cara social de la economía de mercado. Sí, es muy interesante, sobre todo cuando López Obrador señalaba la distancia que debía haber entre la política y la economía. La política no debe estar subordinada a la economía, ¿no?, sino tiene que haber una cierta distancia. El Estado de México. ¿Cómo aparece el Estado de México, querido Juan Carlos Villarreal, en el discurso de la maestra? Yo creo que es uno de los grandes beneficiarios por varias razones. El tamaño del Estado, el número de electores que aporta. El Estado es el Estado que más electores aporta y el que más votos le otorga a Morena. Entonces, desde el punto de vista de diseño de políticas públicas, tienes que atender a ese electorado. Ahora, la otra parte que la propia presidenta ha anunciado es un rescate de la zona oriente, ellos mismos lo han dicho, es el reconocimiento histórico a la importancia que tiene esta zona para el Estado de México, olvidada en muchos sentidos. Creo que eso le da una connotación especial a estos programas, porque hay una serie de actividades vinculadas al Plan México que no necesariamente tocan al Estado de México, por esto de manera muy particular. ¿De qué otra cosa le beneficia? Yo creo que estamos en un momento histórico que más le convendría a los políticos aprovechar. El PRI lo desaprovechó con Enrique Peña en la presidencia. El Estado de México es la segunda entidad que aporta riqueza al país, pero cuando se devuelve pasamos al 20-22, ¿no?, en términos de la redistribución. Y creo que es un buen momento, teniendo una presidenta del mismo partido, a una jefa de gobierno, una gobernadora, mayorías en la Cámara, mayorías en los gobiernos, de replantear una política fiscal que le otorgue mayor recursos al Estado de México, porque es una realidad. Nos han ido superando Jalisco, Nuevo León, y por supuesto la Ciudad de México, por un trato inequitativo que tenemos. Ojalá eso se incorpore próximamente al discurso, porque eso le daría al Estado posibilidades de desarrollo que en este momento no tenemos, si no es con el apoyo de la Federación.
Muy bien, bueno, y además la química que hay entre las tres mujeres del centro del país, ¿no? Correcto. Clara Brugada en la Ciudad de México, la presidencia y, por supuesto, la gobernadora Delfina Gómez. Vamos a una pausa, estamos conversando en torno a los aspectos relevantes de este primer informe de gobierno presentado el 1 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum. Regresamos, usted está en El Hilo Negro. Regresamos, usted está en El Hilo Negro y estamos conversando en torno a el primer informe de gobierno presentado el 1 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum. Cecilia, el informe fue presentado al Congreso a través de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. El PRI quiso reventar la sesión. Incluso hay imágenes donde se ve que se están coacheando. Lili Telles está como repartiendo desde su curul consignas, etcétera. Y eso, bueno, fue álgido, fue pues forma parte de la vida parlamentaria, pero es muy doloroso el ver ese nivel de encono que existe. ¿Qué lectura haces del papel de la oposición en este momento de la presentación de este informe con la aceptación, que yo diría la aceptación no solamente de la presidenta, de su gobierno como tal, y esta oposición que está planteándose de manera muy dura, muy ruda en estos espacios? Sí, pues yo creo que el espectáculo que nos han dado los partidos de oposición, incluso algunos miembros de Morena, es bastante vergonzoso para este país, para la democracia. La democracia sí hay discusiones, pero a mí me parece que todos han rebasado el límite institucional. Es decir, tú puedes decir que no estás de acuerdo, pero el lugar por excelencia para negociar, para hablar, pues son los parlamentos. Y me parece que eso se perdió. Luego, la oposición que tenemos, pues la verdad no es una oposición que represente intereses de la ciudadanía. Creo que aquí en este programa hemos hablado mucho de, ahora con esta reforma electoral, el tema de las plurinominales, y si nos damos cuenta, decíamos cómo las plurinominales garantizan los puestos de las élites de los partidos, y esa es la prueba. Tenemos a Alejandro Moreno, tenemos a Ricardo Anaya, tenemos a estos políticos desgastados, tramposos, que ellos mismos han hecho trampa en sus partidos. El PRI, Alejandro Moreno tiene capturado al PRI, mejor se salieron todos los del PRI que estaban en contra a que él realmente asumiera las reglas. Ricardo Anaya, que también ha sido acusado y entonces se va a esconder en Estados Unidos. Esa es la oposición que tenemos. Pues esa oposición no está a la altura de las necesidades ni de los problemas que tenemos los mexicanos. Y me parece que eso lastima mucho, perjudica mucho el trabajo legislativo. Yo escuchaba algún comentario de una investigadora en España y decía, es que parece un pleito de borrachos lo que estamos viendo. De verdad, o sea, el país lo tratan así, me parece que los mexicanos no merecemos eso frente a los grandes problemas que tenemos, porque pareciera como que se están disputando el protagonismo, el mantener sus privilegios, el mantener su lugar, y como hemos dicho, y por eso está tan desprestigiada la representación, los problemas que tenemos la sociedad mexicana pasa a segundo plano. Eso me parece que es bastante grave. Abundando sobre esto, Juan Carlos, hay una paradoja. Por un lado, un gobierno bien evaluado, una presidenta con un alto nivel de aceptación, y por otro lado, una oposición muy radical, diciendo hay una dictadura, la presidenta está acumulando todo el poder, es un narcoestado, es un narcopartido, ¿no? Hemos perdido la soberanía, la delincuencia se ha apoderado del país. Tenemos como dos visiones
de país totalmente distintos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Primero, no nos debe sorprender, eso sucede en todas las democracias. Moisés Naim escribió un texto que se llama La venganza de los poderosos, y ahí establece que estamos frente a las democracias 3P, que es polarización, posverdad y populismo. Y lo que se instaló en nuestro sistema político en los últimos años es la polarización. Entonces, frente a un sistema político polarizado, naturalmente siempre habrá inconformes. El síntoma que estamos viendo y que recuperaba Cecilia en torno a la actitud de los partidos políticos y de la oposición, pues me hizo pensar en Vicente Fox con orejas de una boleta, me hizo pensar en Medina Plasencia, en Ramírez Cuéllar entrando a caballo al Parlamento, me hizo pensar en Fernández Noroña haciendo lo que hoy acusa a la oposición. Es decir, esa cultura política está instalada en nuestro país, más allá que nos guste o no, tiene que ver con esta dialéctica polarizante que hemos tenido. Entonces, es el síntoma de algo más profundo, y solamente diré un par de líneas más. Es el producto de que los partidos políticos no han construido liderazgos en los últimos 30, 40 años. Cuando uno ve a los actores políticos, y yo recuerdo a Monreal defendiendo al PRI en el 94, y ahora lo veo en el otro lado, pues han pasado 40 años y es el mismo personaje. Es decir, nos hace falta, más que a la oposición, al sistema político, regenerar cuadros, cambiar cuadros, formar cuadros mucho más propositivos, mucho más inteligentes. Lo que tú acusas de esa diatriba es porque el político prefiere el espectáculo del pastelazo al de la propuesta, porque logran tener simpatía en redes, porque logran tener presencia, pero no logran construir una alternativa de nación. Eso es una realidad. En consecuencia, las acusaciones que tiene la presidenta tienen que ver con esto, que es un proceso mucho más complicado de entender, pero que lo padecemos todos los mexicanos, pues cada que vemos estos espectáculos, ¿no? Totalmente, Juan Carlos. ¿Qué viene a futuro? La presidenta en su discurso, en su mensaje, hizo promesas, ¿no? La economía va bien, va a ir mejor, pero sabemos bien que hay muchos elementos que están ahí en juego, ¿no? Primero, la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Los aranceles están ahí como una amenaza, como una espada de Damocles en nuestra vida económica en el país. Uno. Dos, el tema de la reforma electoral, que podrá alimentar esta cultura de polarización diciendo van con todo y van por todo. Y tres, ver el funcionamiento de este nuevo poder judicial, ¿no? Las cosas nuevas que van a estar. O sea, el escenario futuro suena muy interesante, muy atractivo, muy desafiante. Muy incierto porque efectivamente esto es inédito, bueno, ya se ha dicho, parece ya casi un lugar común, pero no lo es. Nunca habíamos tenido un cambio tan grande en el Poder Judicial como el que tenemos ahora. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, porque son otras personas, con otra visión. Algo que yo he comentado, soy administradora pública, entonces yo decía, bueno, si las estructuras administrativas y organizacionales no cambian, si vienen otras personas, no sé si eso va a ser realmente un cambio. No sabemos, porque las administraciones también se acomodan, se ajustan, etcétera. Entonces me parece que ese es uno de los retos internos más importantes, porque el Poder Judicial pues da certidumbre a todos, a los ciudadanos en nuestras interacciones, a los empresarios, a todos, por un lado. Por otro lado, la reforma judicial también en términos internos pues es una incertidumbre, porque no sabemos todavía bien cómo va a quedar, qué es lo que se va a proponer. Hay, como dice Juan Carlos, una crisis de representatividad, hay una desconfianza manifiesta de la ciudadanía hacia los partidos que están agotados, sus estructuras tradicionales, que no han abierto paso a nuevas personas, a nuevos hombres, a nuevas mujeres que quieren entrar a la política, pero que ellos, como ya lo dije hace un momento, cierra el paso. Y luego también algo que tiene que ver con esto de la noche del neoliberalismo se va a terminar. Creo que el Plan México es, en el lado económico, una estrategia que
algunos analistas económicos han dicho se parece un poco al sistema sustitutivo de importaciones, no como el que tuvimos completamente en el pasado, pero va por allí. Entonces, puede ser que por allí la presidenta esté pensando en eso cuando dice es el fin del neoliberalismo. Y luego me parece que el reto, que es el peor reto que nos podría pasar en este momento, es el presidente Trump. La política de Estados Unidos con los aranceles y algo que está poniendo en mucho riesgo la relación, que es la posible invasión a Venezuela, que eso perjudicaría muchísimo más la relación porque el presidente Trump exigiría tal vez una postura de México que México no está en condiciones de hacer, ¿no? Entonces, creo que el panorama es bastante incierto, tenemos una presidenta fuerte, por fortuna, pero está muy complicada la Juan Carlos, para finalizar esta conversación, por supuesto le agradezco mucho el que estén acá, ¿cuál es tu visión de los escenarios que se nos presentan? Ya a nivel interno está el tema de la inseguridad, que sigue siendo un lastre, y otros que están ahí, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad que tienes sobre los escenarios que se avecinan en este momento? Yo comenzaría por el geopolítico y continuaba con lo que dice Cecilia. Anuncia Rusia una alianza con China y con India. Esta alianza es una alianza muy poderosa. Vemos a los líderes europeos sentados del otro lado del escritorio con Donald Trump, a toda Europa reunida con el presidente de Estados Unidos, digamos, manejando la reunión. En esta coyuntura, ¿México dónde juega? Por supuesto que tenemos de aliado a Estados Unidos, pero creo que deberíamos de comenzar a ver otras opciones, ¿no? Recientemente estuvo en el INES Edgar Jiménez Cabrera, un prestigiado intelectual, y decía, México debe voltear a ver a Brasil, porque si se juntan, constituirían la quinta economía del mundo. Entonces, como en esta lógica de sustitución de importaciones o de mercados locales, tenemos que pensar en otros nuevos aliados. Creo que eso es importante a lo que viene. Yo creo que el mayor reto es ahora traducir la política social en los otros dos temas estructurales que vienen acompañando al país. Uno, la desigualdad. Si bien es cierto, disminuyó el número de pobres, la concentración de la riqueza es impresionante. Ese es un tema que hay que resolver. Y el otro tiene que ver con lo que viene aparejado a la desigualdad. Y el tema básicamente de salud pública también requiere una cirugía mayor. Y esto seguramente beneficiará para que disminuya el índice de crímenes que tenemos y la inseguridad pública. Si no atendemos las raíces, que fue la apuesta formalmente de la 4T de esta problemática, no podremos atender estos temas. Creo que hay enormes retos, creo que hay una buena dirección, creo que hay una buena visión de futuro. Ahora lo que sigue es cómo lo aterrizamos de manera concreta y lo estaremos hablando seguramente en otra ocasión. Juan Carlos Villarreal, muchas gracias. Cecilia, gracias, encantado de tenerte aquí. Gracias. Y por supuesto, vamos a continuar con estos análisis y bueno, este informe no solamente es un informe, nos abre, es una ventana a el momento en que estamos viviendo como país. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco y por supuesto les espero la próxima semana aquí en este espacio, El Hilo Negro.